el canon bíblico. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia significa literalmente libros y viene del vocablo griego biblo, pero ¿será porque es un libro o son muchos libros? ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos libros son? 66. Si usted le pregunta a un hermano católico, ¿qué le va a decir? 73. ¿Y de eso es que se trata? Vamos a ver por qué. Y si le pregunta a un hermano cristiano copto allá en Egipto, le va a dar otro número. Usted dirá, pero ¿cómo es posible si es un libro? Ahí vamos. ¿Por qué entonces diferentes comunidades de fe cristiana tienen un canon a veces distinto? También se nos dice que la palabra biblios, no te preguntes Marta, no te preocupes, la hermana Marta, ella está tratando de, pero yo tan pronto termine, te quedas con este. La palabra también biblios es una ciudad en el Mediterráneo donde se mercadeaba uno de los materiales originales, que es el papiro. Por eso entonces tenemos dudas si viene biblio porque venía el material procedente de allí, de esa ciudad, o del griego libro. Es una colección de 66 libros y cartas, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Gracias al Señor, el Nuevo Testamento, tanto el nuestro como el de los hermanos coptos, como el de los hermanos griegos, como el de los hermanos católicos romanos, el Nuevo Testamento, ahí estamos de acuerdo que son 27 libros, ¿verdad? Lo curioso es que ustedes dirán, ¿y cuántos autores? Pues son más de 40 autores de todas las clases sociales, reyes, campesinos, pescadores, poetas, eruditos que escribieron este libro. No es un solo. ¿A quienes tenemos en esta gran lista? En algunos de los 40 tenemos a Pedro, un pescador, Amós, un pastor, Josué, un militar, Nehemías, un copero, Daniel, un primer ministro, Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, y Pablo, un teólogo rabino. O sea que tenemos de todo. En un periodo, no se escribió un año, 1600 años tardó este texto en escribirse. En un continente, no, en 3 continentes: Asia, África y Europa. Idiomas, ¿se escribió en inglés o español? No, 3 idiomas: hebreo, arameo, griego. El arameo, ¿dónde tenemos? ¿Quién habla arameo hoy en día? En Siria hay una área que se habla el arameo. Si ustedes recuerdan la producción de la crucifixión de Cristo en arameo, que se habla en toda la película. Pero el evangelista Marcos nos recuerda esas palabras: el talita cumi, el corbán, el efrata, el Eloí, la sabactani. Son palabras arameas que se han quedado en el texto, en el evangelio. Manuscritos de la Biblia, nos llegó en papel. Pasó por varias etapas. Primero se escribió en papiro, luego en pergamino, les voy a explicar. Luego rollos, los papiros y los pergaminos se hace un rollo, y luego llegó algo parecido al libro actual, y eso se llaman los códices. El papiro es un material de una planta, lo importaron de Egipto a la Palestina, ¿verdad? Y allí era que se escribían en Egipto los israelitas
los mesopotámicos. Y esto ya en el siglo II antes de Cristo, los hebreos empezaron a conocer algo que era escribir en pieles. Eso se llamaron los pergaminos. Ya no era escribir en una planta, sino en pieles curtidas. Se llamó pergamino, y la palabra te lo dice, porque en Pérgamo ahí se perfeccionó la escritura en esas pieles, ¿sabes? Eso es un ejemplo de la planta de papiro. Y el tallo se usaba como bolígrafo. El tallo era lo que se usaba como bolígrafo. ¿Qué nos ha llegado? ¿Se ha conservado algo de esto? Sí. Hemos conservado, está el papiro, lo que le llaman los expertos, el P1, es un fragmento del Evangelio de San Mateo, data del siglo III después de Cristo, y todavía lo tenemos. Ese es el papiro, y tenemos en griego escrito el Evangelio. Tenemos también el papiro P45. El P45 tiene parte de los Evangelios, parte del libro de los Hechos. Es del siglo XII. Tenemos el P86. Este es el Evangelio de Mateo. ¿Quién se atreve a leerlo? Está difícil, ¿verdad? Recuerden que todavía no teníamos capítulo ni versículo. La Biblia no se escribió en capítulo ni versículo. Esa es una invención, una adaptación de la Edad Media. El papiro Bodmer II, el Evangelio de San Juan, data del siglo II. Este es parte de ese papiro. Ven que es corrido todo en esa letra que para nosotros está difícil, que es el griego. Luego tenemos otro papiro, el Reiland 52. Este es el más antiguo de todos los pedacitos. Este es un pedacito chiquito de papiro. Es el más antiguo, data del siglo del año 125 después de Cristo. Si aceptamos que el Evangelio de San Juan fue escrito entre el año 90 y el año 100 de la edad cristiana, pues este papiro, ese pedacito, data de 25 años después de haberse escrito el original. Por eso es que los expertos entienden este pedacito de papiro, la importancia que tiene. Es el pedacito más antiguo que tenemos de la escritura original, 25 años después de haberse escrito. Pero, como los científicos no paran, hay un estudio. Este es el papiro, el 7Q5. Este pedazo de papiro tiene el Evangelio de Marcos, posiblemente. Y si eso es cierto, y todos los investigadores científicos, los bibliólogos se ponen de acuerdo, ese pedacito de papiro es del año 40 al 50 de la era cristiana. O sea que sería el pedacito más antiguo que tenemos de los originales de este libro. El pergamino, ya en el siglo IV antes de Cristo, se empezó a escribir en estas pieles, ¿verdad? Y en estas pieles fueron los persas quienes lo comenzaron. Pero en la ciudad de Pérgamo, hacia el año 100 antes de Cristo, allí se perfeccionó la escritura en pergamino. ¿Por qué se cambió la piel? Empezamos a escribir en piel y dejamos el papiro, dejamos la planta, porque la piel dura más, era más duradera y era más fácil de manejar y hacer esos rollos. Por eso que entonces cuando uno lee que el Señor abrió el rollo de Isaías, usted dice, ¿pero cómo es un rollo? Y esto no es un libro, no, en ese tiempo era un rollo. Y el Señor abrió el rollo de Isaías, ¿verdad? Luego ya empiezan a escribirse los famosos códices. Esos libros son de principios de la era cristiana. Esos se descubrieron en Nag Hammadi, eso es en Egipto, en el sur.
Pero estos libros, muchos son de unas comunidades cristianas que existieron al principio. Ya en la segunda mitad del siglo I, los cristianos comenzaron a utilizar ese códice. ¿Por qué se le llama códice? De ahí viene la palabra cuaternio o cuaderno, que todos conocemos de la escuela. Escribimos en cuaderno. Pues viene de aquí, de la palabra, porque se empezaba a escribir por los dos lados. Ya no se escribía por un solo lado, se escribía por los dos lados. Y se parece mucho a los libritos nuestros. Los 4 códices más importantes o más famosos son estos. El Códice Vaticano, porque es el más antiguo y el más completo, por eso se considera el más importante. Se le llama Códice Vaticano porque lo tienen resguardado allí en la biblioteca del Vaticano. Data del siglo IV de la era cristiana, ¿verdad? El sinaítico es interesante. Este sinaítico se le llama sinaítico porque se descubrió ¿dónde? Pues en el Sinaí, en un monasterio de Santa Catalina. Llega un joven de 30 años, apenas 30 años, llega a visitar este convento y encuentra que los monjes están calentándose, echando papeles a la hoguera. Y cuando él le da la curiosidad de ver que eran los papelitos que tiraban en la hoguera, en la chimenea, era copia del Antiguo Testamento. Y entonces él les paró el asunto de estar quemando y ellos le dijeron, ya quemamos 2 cestas, ya habían quemado documentos, por poco no nos llega el Códice Sinaítico. Él lo rescata y lo lleva al zar de Rusia, pues este muchacho era ruso. Así que de esa se salvó la escritura. El alejandrino es el Códice de Alejandría, de ahí parte la Biblia, lo que le llamamos la Septuaginta, o la Biblia de los 70. Así que los códices, hay libros del siglo IV, siglo V, ¿verdad? Ese es un ejemplo de un códice del Evangelio de San Marcos. Los códices entonces hacían esos dibujitos, los más bonitos. Este es el códice alejandrino del siglo V, ¿verdad? En este códice, como ustedes a veces leen, si alguno ha tenido la oportunidad de leer las epístolas de Clemente, obviamente el hermano Tony, la hermana Amanda deben haberlas leído, porque se estudian. Son San Clemente o Clemente de Roma fue discípulo de los apóstoles y escribió unas cartas preciosas. Usted las lee, igual que la carta de Bernabé, son como si usted estuviera leyendo las cartas de Pablo, pero no llegaron a incluirse aquí. Sin embargo, ese códice las tiene, como que ya había comunidades cristianas que aceptaban que eso era la palabra de Dios. Es interesante, ¿verdad?, cómo nos llegan las escrituras a nosotros. Está el Códice Vaticano, que les dije que es el más antiguo, es el más importante, por su antigüedad y porque está completito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento prácticamente. Este es el Códice Sinaítico, el joven alemán Tischendorf. Este fue el que salvó que se quemaran esos libros en el convento de Santa Catalina, en la falda del monte Sinaí, allá en la Palestina. Así que él salvó ese libro. Esto es parte. Piensa que ellos escribían en 4, por eso también se considera el cuaderno, se escribía en 4 líneas, vamos a decir, columnas. Así que ese es el Códice Sinaítico. Aparte de la división en capítulos y versículos, que qué bueno cuando le dicen, vamos, búscate el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10, y tú vas directito allí. Antes no era así. Esto se diseña ya en la Edad Media. O sea que la Biblia original no tenía capítulo, no tenía versículo, y usted tenía que ir
Las divisiones del capítulo fueron agregadas a la Biblia cristiana comenzando en el año 1200 por un arzobispo anglicano inglés, Stephen Langton. Y luego los versículos se encuentran por primera vez en la Biblia de Bombers en el 1547, que mucho hemos avanzado hasta ahora. De estar escribiendo en pergamino, en pieles de animalitos, de haciendo códices, de esos 3 idiomas, poniéndolo en un solo idioma, y ya hasta la Edad Media que nos llegan los códices. Ahora bien, ¿qué fue lo que nos llegó? ¿Eso qué? Pues los rollos, los israelitas pues, le daban el rollo, lo abrían, y nos llegó el pacto. ¿Por qué le llamamos Antiguo Testamento? ¿Por qué le llamamos Nuevo Testamento? Porque se deriva de una palabra en hebreo, es berit. Berit significa pacto, alianza, unión. Pero esa palabra se tradujo al griego como diateque. Y diateque significa arreglo, última voluntad, es decir, testamento. Y de ahí se traduce al latín. Testamentum. Y de ahí nos llega el español, testamento. Así que entonces, ¿es el antiguo pacto? Porque el testamento para nosotros es distinto. O sea, la palabra testamento, así que es la alianza de quién, de nosotros con quién, con Dios, con el Señor, nuestra alianza con Él, el pacto, la unión. Así que entonces, el Antiguo Testamento, esa alianza antigua que llamamos el libro del Antiguo Testamento, los hebreos le llaman la Tenach. Y esa Tenach se compone de 3 partes. La Torá, que todos sabemos que es el Pentateuco, primeros 5 libros. Los Nevilim y el Ketuvim, que significa la ley, los profetas y los escritos. Y eso es lo que tenemos como Antiguo Testamento, y esa es la Biblia, hebrea. Dentro de esa Biblia hebrea, cuando entonces los hebreos decidieron, vamos a dejar de escribir, vamos a cejar, eso se da, pues empezaron a recoger los libros de Moisés, el libro del profeta, el libro de los reyes. Y eso es cuando Esdras, que nosotros leemos el libro de Esdras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el sacerdote, llegan del cautiverio babilónico y decidieron que ellos tenían, ya no eran una nación, eran unos errantes, pues tenían que cerrar para que más nadie añadiera ningún libro. Y con Esdras el sacerdote, ya para el año 425 antes de Cristo, decidieron los hebreos cuáles eran sus escrituras sagradas. Ahí empieza entonces la problemática para nosotros los cristianos. El Talmud babilónico da el canon completito de esos 24 libros que Esdras y sus rabinos decidieron. Y esto en el sínodo de Jamnia, o en la reunión, el concilio, la convención de hebreos, en el año 90 después de Cristo, ellos deciden que esos son los libros de la escritura hebrea. Y a esto se le llama el Código de Palestina, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien enredados, ¿verdad? Pero bueno, más o menos. Hasta ahí los hebreos tienen un número de libros. Pero ¿qué pasa? Esos eran los hebreos que viven en Jerusalén. Por eso se llama el Código de Palestina. Pero, y estos libros son, ustedes los miran y dicen, pues si esos son los de nosotros. Pero si se fijan, no hay primera y segunda de Reyes, hay un libro de Reyes. No hay primera y segunda de Crónica, hay un libro de Crónica. Y es
Esdras y Nehemías están juntos, con un solo libro. Así que por eso que entonces las Biblias nuestras en el Antiguo Testamento contienen los 24 libros de ellos, pero nosotros los dividimos. Y por eso que a nosotros nos sale la suma del Antiguo Testamento, más libros, porque están divididos. Ellos no, ellos los mezclaban y los leían todos, y ellos le llaman la ley, los profetas y los escritos, ¿verdad? Así que entonces el contenido de ese canon es exactamente igual al que tú tienes en tu Biblia. El contenido es exacto al libro que tú tienes como Antiguo Testamento. El canon de Palestina. Ahora, solamente cambian la distribución, como les dije, la agrupación de los libros. Los judíos contaban 2 libros de Reyes como uno solo. Crónicas, uno solo, y Esdras y Nehemías, uno solo. Nosotros los separamos, por eso es que nos salen más libros de la cuenta. Pero es cuestión de el arreglo, la distribución. Así que entonces, hasta ahí tenemos entonces, nosotros los cristianos heredamos de los judíos, de los hebreos, 2 versiones distintas. Por eso es que se confunde todo esto. Tenemos el canon breve, que son los códices chiquitos. Se llama breve porque tienen menos libros. Y ese es el canon que usan hoy en día los hebreos. Si usted le pregunta a un judío, ese es el canon que ellos usan, el breve. Ahora, hay un canon largo que se llama el alejandrino, porque ¿dónde quedaba Alejandría? En el norte de África, el norte de Egipto. Y allí había una biblioteca y allí se tradujo la Biblia hebrea al griego, pero le añadieron 7 libros más. Esa versión se llama la versión alejandrina o Biblia de los 70 o la Septuaginta. Así que esa Biblia de los 70 tiene más libros. Así que los hebreos nos dieron 2 versiones distintas. El griego, el significado de la palabra canon viene de caña. Griego canon, hebreo cane, significa vara para medir, regla. La palabra ha venido a significar norma o medida. Así que cuando decimos canon, decimos las normas, las medidas, los límites. Eso es lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? Ptolomeo II Filadelfo era el rey allá en la palabra. Cuando Alejandro el Magno muere, divide su imperio en 4, y uno de la cuarta parte fue Ptolomeo, y él mandó que la biblioteca de Alejandría había que toda la literatura se tradujera al griego, es decir, el griego era el idioma de ellos, y tradujeron, pero eso ocurre en el año 280 a.C. Y el problema es que en esa traducción de los 70 le añadieron 7 libros que usted los va a encontrar en la Biblia de los católicos. En la Biblia de los hermanos católicos están esos 7 libros. El libro de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, primera y segunda de Macabeo, Sabiduría, y otros libros, otras adiciones a Esther y Daniel. A estos libros se les llama deuterocanónico. Deutero significa segundo, por eso usted tiene un Deuteronomio, la segunda ley. Deuterocanónico es un segundo canon. ¿Por un segundo? Porque hay un primer canon corto y hay un segundo canon que le añadieron estos 7 libros. Por eso se llama Deuterocanónico. Qué enredo, ¿verdad? Y entonces, pero es interesante, tenemos que saber si decimos que somos el pueblo del libro, más vale que sepamos de qué libro se trata y de dónde llegó ese libro y cómo nos llegó. ¿Qué herencia tuvimos que forman estos revoluces que después nos queremos pelear con algunos hermanos? Porque la Biblia tuya tiene que ser ok, la Biblia mía no tiene cosa. Hay muchos de ustedes se acuerdan de los más viejitos aquí, de la casta Susana. No,
que era un cafetín que había por ahí en la calle del Sol, o la calle... ¿Cómo? ¿En la Salud? No, no era Elizabeth. La casta Susana. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué es eso? Primero, yo no sabía lo que era casta. Susana no es un nombre. ¿Ves eso es de la Biblia? La casta Susana es vamos a decir, una narrativa que se le añade al libro de Daniel, que en el libro de Daniel que tú lees y que yo leo no está, pero si vas a una Biblia católica está. La casta Susana es una muchacha que dos viejos sacerdotes libidinosos la acusan de adúltera para tratar de, primero van donde ella y la tratan de sonsacar. Cuando ella se resiste, pues van y la amenazan. Y entonces resulta que Daniel entonces lo investiga cada uno por su lado, y cuando ve que no concuerdan las versiones de los dos viejos, los manda a castigar a los viejos, y por eso entonces se llama la casta Susana. Nada, una narrativa que está en esos libros deuterocanónicos que en el nuestro no está. Pero bueno, pero ya saben de dónde viene ese nombre. Y los macabeos están en los primeros 7 libros. No están en la nuestra, porque hay 4 libros de Macabeo, pero el primero y el segundo son libros históricos y están dentro de los libros, de los 7 libros que están en la Septuaginta, están ahí. En la nuestra no. Así que entonces está Baruch y primera y segunda de Macabeo, ¿verdad? Así que, y las ediciones, adición a Esther y a Daniel. Bueno, pero existen otros libros, y aquí tenemos otro reto que tenemos los cristianos, que es un libro apócrifo, que es un libro deuterocanónico. La palabra, estos libros, los que se llaman apócrifos, que ni los judíos ni los cristianos aceptamos jamás como libros sagrados, como libros inspirados, ahí tenemos el segundo y tercero de Esdras, la oración de Manasés, el libro de Enoch. Sin embargo, los hermanos cristianos coptos egipcios aceptan el libro de Enoch como palabra de Dios, pero nosotros no los aceptamos. Los escritos que no aparecen en el canon hebreo, pero que figuran en la Biblia de los 70, han llegado hasta nosotros recibiendo el nombre de apócrifo. El término le fue aplicado, y ahora, oiga bien, el término le fue aplicado por Cirilo de Jerusalén, uno de los padres de la iglesia, y por San Jerónimo, en el siglo IV, siglo V. Pero, y ahí viene lo importante, hoy día lo usamos, sin embargo, no en el sentido que la palabra tiene hoy. Hoy decimos apócrifo y estamos diciendo falso, espurio, pero en el sentido original era oculto o secreto, del verbo griego apócrito, ocultar. O sea que cuando San Jerónimo y Cirilo dicen estos son libros apócrifos, no era porque eran falsos, sino que eran libros ocultos, secretos, que no vinieron con el primer canon. Entonces, en el siglo XVI empezó a emplearse la palabra deuterocanónico, o decir, perteneciente a un segundo canon o un canon secundario, el canon griego de los 70. Recapitulo de nuevo. No llegaron 2 canones. Y recuerda que la palabra canon, caña, significa medida. Nos llegaron 2 medidas, 2 libros. Uno con 7 libros de más y otro con 7 libros de menos. Venían de los judíos ambos libros, pero eran comunidades judías distintas. Unos judíos de Jerusalén y los otros judíos de Egipto, de Alejandría. Y entonces había que designarlos, y unos le llamaron apócrifos, ocultos, secretos, otros entonces prefirieron llamarles segundo canon, deuterocanónico, un segundo canon. Entonces,
Ahí nosotros, los cristianos del siglo XXI, heredamos todos estos problemas. Esta segunda designación, deuterocanónico, que es del siglo XVI, ha sido favorecida por los católicos, en tanto que apócrifo es de uso corriente entre los evangélicos. Y ahí es que entonces no nos ponemos de acuerdo ni nos ponemos a comunicar, ¿verdad? Hasta ahora. Así que los libros que los católicos llaman apócrifos son unos libros que nosotros los evangélicos le llamamos pseudoepígrafos, que son otros libros que nada que ver, nadie los acepta. Los apócrifos de los católicos, los pseudoepigráficos de nosotros, nadie los acepta como palabra de Dios. Son libros que no están en ninguna de las Biblias. Entonces, hay una comparación. Si usted ve ahí, la Biblia judía tiene 24 libros, la protestante 39 libros y la católica 46 libros en el Antiguo Testamento. Por eso que a veces nos queremos pelear porque la Biblia mía no es la misma tuya. Pero gracias al Señor, por lo menos las 27 del Nuevo Testamento son idénticos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué han hecho las sociedades bíblicas? Las sociedades bíblicas han tratado de hacer una Biblia ecuménica. ¿Quién de ustedes tiene una Biblia ecuménica? Hermana Magda tiene una Biblia ecuménica. Yo tengo una Biblia de esta ecuménica, se los voy a enseñar. Es esa. Dios habla hoy. ¿Cuántos tienen la Biblia? Dios habla hoy. Pues hay una versión, Dios habla hoy, que dice edición interconfesional de referencia. Interconfesional. Y dice esta Biblia compacta, tiene el endoce del CELAM, que es el sínodo episcopal latinoamericano de la Iglesia Católica. Es una traducción del hebreo, arameo y griego original. Introduce a los libros, incluye en los libros, mira cómo lo ponen abajo, deuterocanónico, la apócrifo. Como quien dice, ¿le quieres llamar apócrifo? Llámale apócrifo. ¿Tú le quieres llamar deuterocanónico? Llámale deuterocanónico. Pero los libros están ahí. Esta es muy buena y ahí están los macabeos que dice el hermano Abraham. Así que esta Biblia ecuménica, ¿quién la publica? Esta Biblia tiene los 7 libros. La Biblia Dios habla hoy y trata, es un intento de reconciliar las posturas, porque el Señor no nos llamó a estar peleando, nos llamó a reconciliarnos, y es un intento de las sociedades bíblicas de reconciliar dos comunidades cristianas bien importantes. No es para estar peleando y para estar diciendo que esta Biblia, que si no, así que usted entérese primero, oriéntese y después opina. Así que esta Biblia interconfesional tiene los libros que tú mencionabas, ¿verdad? Así que el canon del Nuevo Testamento, para ir terminando ya, el canon del Nuevo Testamento, esta es una copia del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas al español. Es un Nuevo Testamento, trata de leerlo, es el español de la Edad Media. Le doy un premio al que me interprete eso y las que vienen. Así que la palabra de Dios, ¿verdad? Hay unanimidad, gracias al Señor, en que todas las iglesias cristianas, por lo que se refiere al Nuevo Testamento, es decir, son 27 libros y ahí no tenemos problemas. Todo el mundo acepta los 27 libros. Buscando el texto original, ¿tenemos algún original de ese Nuevo Testamento? Original, pues no. No existe ningún documento de los primeros que ya yo le expliqué ahorita, le enseñé los papiros aquellos del año 125, sería el más aceptado, el más viejo de todos. Y hay uno que pudiera ser del año 40 del Evangelio de Marcos. Ustedes dirán, ¿y por qué pusieron estas Biblias así? Las cartas de Pablo
son los documentos cristianos más antiguos. En otras palabras, se escribieron las cartas. Pablo escribió sus cartas antes que se escribieran los evangelios. O sea, no está en nuestra Biblia, esto no está arreglado de una forma que sean de este primero, el otro segundo, porque este es el más viejo o el otro. No. Pablo es el que primero escribe. Esto se da en los años 51 al 67. Luego empezaron a recogerse los dichos de Jesús. La palabra en alemán es Quelle, significa dichos, y de ahí viene lo que se llama la fuente Q. Fueron los primeros dichos del Señor que circularon. Y esos dichos fueron aceptados. Marcos coge y escribe unos libritos. Marcos entonces escribe esos libros usando esos dichos. Luego Mateo y Lucas aceptaron y cogieron la fuente Q y la fuente de Marcos y escribieron el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Y entonces, ¿por qué Marcos no está primero? Debiera estar primero. Si nos vamos por orden de escritura, debiera ser Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Porque todo el mundo está de acuerdo que Juan escribe 10 años después, casi a final de siglo. Así que no hay problema. Pero eso es importante para tu salvación y para la mía. Que si Marta escribió primero, de hecho, ¿cómo han llegado a ser los efectos de esas conclusiones? Si tú lees, ves que Marcos es el más chiquito. Y uno tiende a hacer una historia y cuando lo quiere explicarla más, la agranda. Por eso que Mateo y Lucas son más amplios. Así que entonces, Marcos, Mateo y Lucas serían los primeros. Se llaman sinópticos. ¿Por qué se le llama sinópticos? Porque los podemos leer a la misma vez. Estos son libros, los libros sinópticos guardan referencia en el relato uno con otro. Cuando tú quieres leer de verdad qué fue lo que pasó, o entender mejor la parábola, o lo que lee, lo que se llama Evangelio sinóptico, que es que te dan los tres a la misma vez y tú puedes entender mejor el mensaje. Juan es el último escribe, ¿verdad? Así que entonces, Tertuliano fue el primero que le llamó Nuevo Testamento a esta versión. En los primeros siglos hubo mucha gente que empezó a escribir y los libros del Nuevo Testamento se escribieron alrededor del año 50 y el año 100. Y hubo mucha otra gente que escribió. Y están montones de evangelios. No se escribieron 4 evangelios. Se escribieron más de 10 y 15 evangelios. Epístolas que ni acaban ni votándolas como dicen. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo entonces se decidió qué libros llegaban y qué libros no iban a llegar a componer la Biblia, ¿verdad? Así que entonces, ¿qué criterio había que utilizar? Pues si teníamos una carta, primero tenía que ser un evangelio que hubiera un apóstol, que fuera apostólica, me explico. Una carta que fuera escrita, digamos, por la pastora, por la hermana Manja, no por una persona desconocida, sino que, la hermana Manja dice, ok, pues esta carta vamos a ponerla aquí, vamos a guardarla, porque cartas llegaban montones, pero esta es una carta apostólica. Y resulta que la carta de ella la leían en Cuamo, la leían en Ponce, la leían en Yauco, que es el segundo, que fuera reconocido por iglesias prominentes, que para que un escrito fuera a parar aquí el Nuevo Testamento, tenía que ser que el autor tuviera que ver algo con el apóstol, fuera apostólica. Segundo, que muchas iglesias reconocieran, no que viniera una iglesia de por allá, yo tengo una iglesia aquí de no sé quién, una carta de fulano. Esa carta se quedaba fuera. Y entonces, lo otro es lo que nos señala Hechos 2:42, que tuviera que sana
doctrina, que fuera consona con las otras cartas, que lo que dijera ese evangelio fuera consono con los otros evangelios, porque si no hubiera, ¿verdad? Y entonces llegaron de momento, esos unos días nos unimos y dijimos, estos son los que vienen para aquí. No, señor, eso tardó alrededor de 300 años en lo que la iglesia cristiana se puso de acuerdo cuáles son los libros que vamos a escoger. Y entonces los hermanos a uno le llamaron los aceptados, en griego los homoneuna. Eso eran los que todo el mundo está de acuerdo, pero había algunos que eran medio dudosos. Hubo oposición, por eso por poco se queda fuera Santiago, por poco se queda fuera segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas. La epístola de Judas, si usted lee, está citando el libro de Enoch, que se quedó fuera. Así que no todas las cartas llegaron de primera instancia, esto es lo que hay, sino que, pero hubo un consenso, se pusieron de acuerdo y se estableció el canon, ¿verdad? Pero necesitó ¿cuántos años? Para que nos llegara el Nuevo Testamento. Esos 27 libritos tardaron 300 años en que se pusieron de acuerdo cuáles eran los libros que iban a estar incluidos, ¿verdad? Y entonces, por último, versiones de la Biblia. ¿Todo el mundo tiene Reina Valera aquí? ¿O algunos otros tienen otras versiones que no sean Reina Valera? ¿Todo el mundo lee Reina Valera? Bueno, versiones de la Biblia. La palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir a otro idioma. O sea, cuando usted tiene una versión, usted tiene que se vertió a otro idioma. Las versiones más primitivas, yo sé que estoy avanzando porque queremos terminar. La Septuaginta es la versión griega, traducción griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay otras versiones griegas posteriores, hay una versión itada, que es en latín, y la más famosa de todas, la Vulgata Latina. ¿Por qué es la más famosa? Porque fue San Jerónimo, la tradujo en el siglo V, primero del griego, primero la versión de los 70, incluyendo los libros estos deuterocanónicos. Luego San Jerónimo dijo, no, yo me voy a ir, y tuvo 20 años en Jerusalén traduciendo del hebreo, del griego y del arameo, y hizo la versión final. En esa versión final, San Jerónimo lo que hizo fue que cogió los libros deuterocanónicos y los puso al final. Y los puso, digo, en el medio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que no eran libros que se podían aceptar para doctrina, pero que eran libros que eran de una lectura que te puede edificar. ¿Okay? Así que entonces, esta es la versión, ya les dije, la versión de los 70. Esta es una copia. Fue la versión que utilizaron. Usted dice, ¿qué Biblia usaban los cristianos del primer siglo? Esa era la escritura. Cuando Pablo está hablando de las escrituras, esas eran las versiones que tenían a la mano. La Septuaginta. Las comunidades cristianas originales, cuando se esparcen por todo el Imperio Romano, esas eran las versiones. Así que entonces, la Vulgata Latina dominó, vamos a decir, toda la cristiandad hasta la Edad Media. Se leía en latín. ¿Cuántos aquí llegaron a oír una misa en latín? Le saco la edad. Porque después se cambió al Gulfo. Pero se acuerdan, se daban en latín. La Biblia era latina, era la Vulgata, hasta que ya en el 1500 y pico empiezan a traducirse a otro idioma. Pero los deuterocanónicos, a partir del 390, que hacen una versión, solo admiten San Jerónimo el canon corto, el canon de Palestina. Esta la voy a brincar. Y entonces vamos a llegar al final
a lo que viene siendo las Biblias en español. ¿Quién tiene la Biblia del oso? Todos ustedes tienen una Biblia del oso a la mano, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia del oso? La Biblia del oso es la primera versión original que Casiodoro de Reina traduce. Y entonces tenía un oso en la carátula, aquí tenía un oso. Por eso se conoce como la Biblia del oso. Esta no la tiene. Era en piel y comiendo miel. Así que entonces Casiodoro de Reina en Suiza publica la primera versión de lo que de nuestra querida Reina Valera. Es la primera vez. ¿Quién era Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos monjes, sacerdotes católicos. Vivían en un convento. En ese convento, en el monasterio de San Isidoro en Santiponce. Tenía que ser en Ponce, ¿verdad? Por eso es que Ponce. Donde ahí era que vivían estos dos sacerdotes. Cuando viene la Inquisición, se persiguen a todos los cristianos. Ellos eran sacerdotes católicos. Cuando empiezan a traducir, la Inquisición los quería matar y tuvieron que huir a Suiza. Y por allá, estos dos hombres, la Biblia del oso de Casiodoro de Reina, es la primera versión. Luego Cipriano de Valera, 20 años después, hace una revisión de esta versión de la traducción y se llamó la Biblia del Cántaro. Así que ese es Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera, que por eso nosotros utilizamos la versión Reina Valera, que fueron los dos sacerdotes que tradujeron. Esa es la que dice la pastora: ven el oso, los que ven bien, la ven comiendo miel, porque miel es tu palabra, ¿verdad? A mi boca. Así que entonces la Biblia, que es los santos libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada al español. Y entonces, cuando usted busca esa versión, usted va a sorprenderse que está Abraham, primer libro de los Macabeos. ¿Oh sí? ¿Por qué? Porque cuando ellos tradujeron las primeras versiones, incluyeron los 7 libros deuterocanónicos, y Lutero también en su versión y en su traducción al alemán de la Biblia lo introdujo. Luego decidieron sacarlo, pero estaban ahí. Y si tú buscas una Biblia del oso original, tiene los libros, tiene Macabeo, tiene el Salmo 23, ¿verdad? No ha cambiado mucho el español. El Salmo 23, en ese español antiguo, en la casa de Jehová se ocuparé luengos días. El luengo es el tú hasta los otros días. Hablábamos de, en vez de largos días, luengos días. Bueno. Así que Lutero también hace su Biblia, la traduce al alemán y incluye esos libros. Así que todos estos reformadores incluyeron los libros apócrifos, pero Lutero pone entonces, le dice, lo pone al final, después del Antiguo Testamento, dice, libros que no son tenidos por iguales a la Sagrada Escritura, pero cuya lectura es útil y buena. Los dejó allí, ¿verdad? Posteriormente, entonces sacaron todos esos libros, fueron removidos. La Iglesia Católica, tenemos música otra, la Iglesia Católica decretó en el Concilio de Trento, el Concilio de Trento, que todos los que quitaran esos libros de la Vulgata eran anatemas. Usted sabe que es anatema, fuera
excomulgado. Así que fueron excomulgados Lutero, Reina, Isidoro Reina, Cipriano Valera. Así que eso es en cuanto a... Pero gracias al Señor ya se había inventado la imprenta y empiezan a reproducirse desde el 1400 el primer libro que se produjo en una imprenta, la Biblia. Fue el primer libro que se produjo en una imprenta por Gutenberg, ¿verdad? Antes, ¿qué se hacía? Se copiaba a mano, todos esos libros eran a mano y tenían un sistema que ellos cantaban las letras, las palabras, los párrafos, que nos contaban y tenían que cuadrar todo. Eso eran los masoretas, estos eran los escribanos bíblicos, copiando a mano todas esas versiones. Pero cuando llega Gutenberg, todo su invento, pues la Biblia se hizo más fácil de que nosotros lo pudiéramos tener, ¿verdad? Esa es la copia de la primera Biblia de Gutenberg. Ese fue el famoso Johannes Gutenberg, que fue el que logró que se pudieran. Y entonces ya en el 1946, en esa cueva, lo que se llama la cueva de Qumran, allí cerca del Mar Muerto, en Palestina, encontraron una cueva. En esa cueva, ¿qué se encontró? Libros, pergaminos, y se encontró un rollo de Isaías que era 1000 años más viejo que los rollos de Isaías, que los Biblias y las versiones que se tenían hasta el principio del siglo XIX, siglo XX. En otras palabras, las Biblias que teníamos eran del año 900, año 1000. De momento se encontraron libros 1000 años más antiguos. ¿Y sabe qué? Eran idénticos prácticamente como el Señor cuidó que su palabra nos llegara intacta, 1000 años después. Y entonces eso se da en esta cueva por unos beduinos. Encontraron tinajas y tinajas llenas de rollos, llenas de papiro, y luego se han seguido encontrando, y esto avanza 10, 11 y hasta 12 siglos para atrás, porque son libros del año 200 y el año 300 antes de Cristo. O sea, libros de la escritura hebrea. Este rollo de Isaías lo tienen ese rollo en un museo especial en Jerusalén. Un rollo, el rollo de Isaías lo tienen en un museo especial. Así que entonces, ya los dejo de cansar con tantas cosas, pero hay una palabra. Segunda de Pedro, y estoy leyendo de la versión del Vertere, Reina Valera del 95, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro ahí? Tenemos aquí la palabra profética más segura. No tenemos que estar oyendo cada cosa que se oye en el día de hoy. Y ustedes, yo les he tratado de hacer una historia cortita de cómo nos llegó este documento. Es confuso, pero es rico. Cuando ustedes, la meta mía era, el objetivo era que tengan curiosidad de por qué esta Biblia mía es distinta a la Biblia del hermano católico, y en vez de enfrascarnos con ellos y pelear. ¿Sí? Porque es que llegaron de forma distinta. Y hay libros que han tratado como los libros deuterocanónicos, hay libros ecuménicos que son ricos en historia y usted los puede leer. Dios les bendiga. Dios les bendiga.